¿Cómo aprenden las personas? Y concretamente, ¿cómo aprenden a leer y a escribir los niños? Tratando de explicarlo en términos sencillos, diremos que, según el psicólogo Jean Piaget, el conocimiento se organiza en esquemas mentales o estructuras cognitivas. Estas estructuras son las formas en cómo entendemos el mundo y todos sus códigos de comunicar información. Por ejemplo, seguramente todos tenemos idea o conocimiento certero de cómo nace una planta, de cómo nace un pez o cómo nace una persona. Sabemos cómo funciona y por lo tanto tenemos una estructura cognitiva de tal fenómeno. Aunque quizá nuestros esquemas mentales difieran al de otras personas si hablamos, por ejemplo, sobre cómo funciona la política en nuestro país, o las interpretaciones religiosas según segmentos de la población. Las estructuras mentales se forman en cada persona a través de la interacción con su medio y de las formas en cómo organiza la nueva información. Por ejemplo, la mayoría de nosotros sabe que los peces son ovíparos, es decir, nacen de un huevo, pero tal vez algunas personas se sorprenderían al ver a un tiburón nacer directo del vientre de la madre. Si la estructura cognitiva previa indica que los peces no son mamíferos, ¿cómo es posible que dicho pez nazca del vientre de la madre? Y entonces, a la par de los cuestionamientos, vendrían también hipótesis, suposiciones o inferencias que le ayudaran a entender o asimilar esa nueva información. Así, una teoría que pudiera tener dicha persona sería que tal vez algunos peces son mamíferos. Otra teoría podría ser que algunos peces incuban los huevos dentro de su vientre. Tal vez pronto se daría cuenta, al escuchar cómo suena, que la primera teoría es demasiado contradictoria con sus esquemas previos. Así, al buscar información en cualquier enciclopedia o investigando en internet, descubriría un concepto nuevo para él, el de los seres ovovivíparos, y confirmaría su segunda teoría, acomodando ese nuevo conocimiento a sus esquemas de conocimiento previo. Según Piaget, estos procesos de asimilación y acomodación se dan en todo nuevo conocimiento que vamos adquiriendo. Aunque dependiendo del grado de maduración de nuestro cerebro, podemos realizar asociaciones mediadas por nuestros sentidos o completamente a un nivel subjetivo. Por ejemplo, en edades tempranas y hasta entrada a la adolescencia, las personas aprenden mejor cuando el conocimiento es contextualizado y puede experimentarse con el objeto a aprender. A este estadio se le conoce con el nombre de operaciones concretas. Entrando al tema que nos ocupa, ¿cómo se enseñaba a leer o escribir en la escuela clásica conductista? Comúnmente a través de la repetición y la memorización. Y si bien la memorización juega un papel muy importante en el aprendizaje, si lo que se ha de aprender no está contextualizado o no es concreto, será más difícil de aprender. Para vivenciar lo anterior, intentaremos hacer un ejercicio en el que nos coloquemos en el lugar del estudiante de primer grado cuando inicia su educación primaria. Imaginemos solo por un momento que ustedes son los alumnos de primer grado y yo soy el profesor. Un maestro que no toma en cuenta sus procesos de aprendizaje, solo su método de enseñanza. Niños, vamos a leer la siguiente frase. Repitan después de mí. Y después la escribiremos 5 veces en el cuaderno. Recuerden que hay que escribir con rojo la primera letra mayúscula de la oración. Aquí dice, el murciélago veloz vuela. Repitan todos. El murciélago veloz vuela. Muy bien, una vez más. El murciélago veloz vuela. Muy bien. Ahora saquen su cuaderno y vamos a copiar la frase con letra bonita. Si intentaron realizar la escritura del texto anterior con este lenguaje, habrán notado que no fue sencillo. Pese a que somos adultos y no dependemos ya tanto de la contextualización para poder aprender algo nuevo, ¿se imaginan el estrés al que pueden ser sometidos los niños? Sin lugar a dudas, algunos niños consiguen aprender a decodificar los elementos semióticos en la escritura al presentarse de esta forma, pero no lo hacen por la metodología que usa el profesor, sino porque logran visualizar signos de escritura que están presentes en su vida cotidiana y son capaces de realizar el proceso de asimilación y acomodación, aunque de manera más o menos forzada. Muy bien, ahora hagamos otro experimento, pero esta vez lo haremos de manera contextualizada, con material concreto. Observe muy bien las siguientes palabras y diga en voz alta qué dice aquí. ¿Qué dice aquí? ¿Y en esta otra? ¿Qué dice aquí?
¿Puede leer esto? Y por último, ¿qué dice aquí? ¿Resultó más sencillo leer en esta ocasión? ¿Pudo diferenciar las vocales de las consonantes? ¿Puede identificar cuál es la regla gramatical para escribir las vocales? Si se lo pidiera, ¿podría escribir la frase "la cama de mamá"? Si usted gusta, pause el video e inténtelo. ¿Lo hizo? ¡Perfecto! Ahora, para finalizar el ejercicio, vamos a comprobar si su escritura fue correcta. Así es como se escribe "la cama de mamá" con esta tipología de lenguaje. Acabamos de experimentar un proceso muy similar al que realizan los niños cuando aprenden a leer. En este caso intentamos enganchar los conocimientos previos sobre un anuncio o cartel de un refresco, y sobre este empezamos a lanzar hipótesis sobre cómo pensamos que está escrito. Ahí es cuando entra el proceso de la asimilación. Intentamos acomodar entonces ese sistema de escritura con aquel que ya tenemos presente. Por ejemplo, este refresco tiene 2 palabras, y podemos identificar que también existen 2 sílabas en cada palabra. Sabemos que la letra C es la que más se repite en este refresco. Por lo tanto, el símbolo que más se repite debe corresponder a la letra C. De ahí en adelante, es fácil identificar cuáles son las vocales y cuáles son las consonantes. Podemos inferir también cuál es la regla para escribir las vocales. ¿Lo nota? Las vocales se escriben en este sistema arriba de las consonantes. Por lo tanto, los 3 puntitos deben de ser la letra A. Una vez que escribimos la frase "la cama de mamá" y observamos que es correcta nuestra escritura, entonces hacemos una confirmación de lo aprendido y por lo tanto acomodamos el nuevo conocimiento. En palabras de Margarita Gómez Palacio, el maestro que comprende el proceso por el cual atraviesa el niño para llegar a utilizar la lengua escrita, reconoce que su acción pedagógica debe estar de acuerdo con este. Sabe que la meta que persigue con su trabajo es propiciar el aprendizaje y no se apresura en tratar de que los niños memoricen las letras, sino que sobre todo le preocupa que descubran el sistema de escritura, que comprendan que con la escritura pueden comunicar a través del tiempo y la distancia lo que piensan, lo que dudan, lo que sienten e interpretar lo que otros piensan a través de la lectura. Hagamos niños que sean buenos lectores, hagamos niños felices. El personal que elaboramos en la Supervisión Escolar 059 de Veracruz agradece la atención brindada a este video. Si requiere más información, le sugerimos visite nuestra página de internet googleando la frase Super 059 Veracruz.